yo considero que las elecciones de 2024 son un mero trámite, no va a pasar absolutamente nada, van a cambiar nada más el regente del Ejecutivo, algunos diputados, otros repiten, representantes y todo, pero esto no va a cambiar porque el sistema sigue ahorcándonos. Mientras nosotros no cambiemos el sistema y abonemos hacia un sistema que realmente propugne por la democracia, entonces, hablando de un cambio para la sociedad panameña. No, y me preguntaba Arán hace un rato por las elecciones municipales. Y yo, que la gente no sabe quiénes son sus candidatos al municipio. Aquí nadie sabe nada. La verdad es que la gente no sabe. Hay una elección municipal donde hay un candidato a batir que pienso que por más crítica que tenga de un sector. Director de La Estrella de Panamá, periodista, escritor, Gerardo Berroa. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, buen día. Buenos días, don Guillermo. No sé si me escucha. Perfecto, como si estuviera aquí. Lo único que yo no lo veo, pues. No sé qué es lo que pasa. Pero bueno, buenos días, Qué Guillermo. raro, Buenos ¿ah? días a todos los oyentes de Radio Ancón. Encantado de estar una vez más con ustedes, sobre todo, pues, este primer programa en el que participo de 2024. Sí, nosotros te vemos perfectamente bien, así que es muy raro. Pero bueno, Bueno, vamos. eso basta y sobra. Así mismo es, así mismo es. Oye, Gerardo, oye, teníamos un par de días que no nos veíamos, así que te agradezco que estés acá con nosotros. Eh, Quería hablar un poco del tema electoral. 3 de mayo comienza la campaña electoral. Estaba viendo en la Estrella de Panamá, 3 millones de personas más o menos van a votar en las próximas elecciones. Y me da la impresión de que si hay un torneo electoral donde la gente está poco informada de sus candidatos, va a ser este. Sí, este es un torneo electoral a ver, muy raro, diríamos así, porque no hay un solo candidato que supere la barrera del 20%, exceptuando al expresidente Ricardo Martinelli. Ese es un factor. El otro factor es que entre los candidatos mejor vistos no se supera, no hay una diferencia de 10 puntos, lo que significa que entre esos candidatos no cualquiera puede ganar. Depende de la campaña, cómo la hagan de aquí al 5 de mayo, sobre todo al 3 de mayo, que es cuando termina, pues, y ahí empieza la veda, y que esa campaña inicia este 3 de febrero. Y lo más curioso de todo es que algunos están esperanzados a que inhabiliten a Martinelli para poder tener opción. Eso es muy curioso. Eso es muy curioso porque entonces todos se sienten ganadores y entrarían pues en una lucha fratricida realmente en la búsqueda del voto. Hay curiosidades muy importantes dentro de estas elecciones. Por ejemplo, vota una mayoría de mujeres. Estamos hablando de 1.511.049 mujeres frente a 1.493.034 hombres, lo que significa que hay más mujeres votando que hombres, pero están eligiendo a una mayoría de candidatos hombres. Qué curioso, ¿verdad? Que es lo más, que yo creo que también tiene mucho que ver con el desastre interno de los partidos, Gerardo. Ha fracasado el intento de tener vida interna partidaria. Entonces los Bueno, postulados, lo que sostengo, oh, Guillermo, es que, por ejemplo, yo soy muy práctico en las cuestiones. Para mí las elecciones de 2024 no son más que un mero trámite hacia el desastre. Es decir, yo he sostenido que desde 1989, que fue la elección aquella que eliminaron y que ganó Endara y que después vino la invasión, hasta el año 2024, cada elección ha sido, perdón, cada quinquenio ha sido peor que el anterior. Y no me refiero a peor porque el presidente fue más malo, este y el otro, sino que el desgaste de un sistema político como el presidencialista
es lo que lleva a esta situación. Al principio de este gobierno la gente preguntaba, pero ¿cómo yo voy a estar diciendo? Porque yo lo afirmaba en los editoriales, que cada quinquenio es peor. Entonces, cuando usted se pone a ver, la gente está afirmando hoy que este quinquenio es peor que el anterior. Lo que pasa es que ese análisis es demasiado fuerte si se ve desde la perspectiva de la persona o si se ve desde la perspectiva de la... Yo lo veo desde la perspectiva del sistema. Es decir, no es que haya más corrupción, no es que haya más problemas sociales, no es que haya este, más desempleo ni nada, porque es todo lo contrario. El país, por ejemplo, se ha robustecido en el aspecto económico. La gente no lo siente porque es otro asunto que hay que analizar. El Producto Interno Bruto ha crecido considerablemente, también la deuda ha crecido, pero creo que en el periodo que termina, que es en julio, va a terminar bastante, o sea, sí ha aumentado de 48, 47, que estaba la deuda en relación con el PIB, va a terminar en un 50 y algo por ciento. No el 58 que tenemos hoy, 57 que tenemos hoy, sino un poquito menos. Pero en síntesis, la gente tiene una percepción de que ha sido peor. Entonces, pero esto es el producto del sistema. Ya afortunadamente hay un magistrado que se manifestó favorable a las propuestas que yo he hecho a través de las editoriales de la Estrella de Panamá, es de emular el sistema parlamentario, semiparlamentario francés, y copiarlo en todo en su conjunto. Eso lo dijo el magistrado Eduardo Valdés Escofri. Y la razón es muy simple. Si nosotros seguimos con estas elecciones así como están, nosotros vamos rumbo al desgaste y es peor cada vez más. Lo más curioso de todo esto es que cualquier candidato puede ganar, incluyendo Martinelli, con menos del 30%. Entonces, estamos en una situación difícil porque significa que el 30%, perdón, el 70% de la población no lo votó, no votó al candidato. Y aunque nosotros tenemos una historia de reconocer al que gane por la mayoría de votos, aunque sea esa mayoría muy mínima, ya está causando cuestionamiento. Entonces, la legitimidad, la fuerza que tiene ese gobierno va a ser muy débil. Yo pienso y sostengo que nosotros tenemos que establecer la unidad nacional. Hay que crear un acuerdo nacional. El problema está que los egos son demasiado grandes y la gente no quiere. Pues. Pero, como digo, es un mero trámite. Hay algunos ahora que están proponiendo, se niegan a que haya una quinta papeleta y hay unos candidatos que están proponiendo llamar a una constituyente paralela una vez asuman el gobierno. Creo que lo he escuchado en la boca de Rómulo Rux, lo he escuchado en la boca de Ricardo Lombana. Gaby Carrizo propone reformas a la Constitución. Él sostiene que es demasiado peligroso poner en riesgo títulos como el Canal de Panamá. Creo que Ricardo Martinelli también ha sostenido que podría poner una constituyente paralela una vez llegue al poder. Por supuesto que si gana la señora Maribel Gordón, es una constituyente inmediatamente que propondría. Así que estamos hablando de por lo menos 4 o 5 candidatos de los 8 que están proponiendo cambios a la Constitución, ya sea a través de reformas o a través de constituyentes paralelas. Y eso es lo que se avecina en el futuro inmediato. A mí me parece patético por parte de los candidatos a presidente, ojo, a presidente de la República, primer ciudadano del país, que tengan todas sus expectativas, el final de su campaña depositadas en que saquen de la carrera electoral al que va de primero. Te lo digo porque yo he hablado con gente del entorno de casi todos y todos me dicen, no te preocupes, eso de las encuestas que él va de primero, no te preocupes, porque lo van a sacar. ¿Te imaginas eso? O sea, voy a ganar el juego porque en la mesa, vamos a cambiar todo. O sea, este momento yo creo que es el fondo, espero que sea así, el fondo de la política panameña. Hemos retrocedido a los años 50,
cuando Remón usaba la Corte Suprema de Justicia para quitar y poner presidentes. Lo que pasa es que ya no hay Remón y ya no hay Guardia Nacional. Pero que estén todos sentados esperando a que le quiten al que va de primero, te dice lo patético que es la situación, Gerardo. Mira, hay un periódico obsesionado con, que no es La Estrella, obsesionado con Martinelli, que yo no tengo ni por qué defender a ningún Martinelli, pero es que se la hacen a él y mañana se la hacen a otro, que es que nadie lo ve. Argucias y mañas para dilatar, o sea, presionando, porque aquí sale la foto de un par de magistrados de la Corte, presionando para que haya un fallo lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que no salga en la papeleta el hombre, porque ya después que se imprime queda complicado, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hemos llegado a este punto donde ya se va a obligar a la gente a buscar una siguiente opción. Yo le decía aquí a Aram Cisneros hace un rato, y yo creo que tú compartirás eso conmigo, que para esta época normalmente ya está la cosa bastante decidida en materia de candidato a presidente de cara a las elecciones. Y esta va a ser una de esas pocas veces donde no va a ser así. Sí, esto no va a ser así y bueno, va a ocurrir una circunstancia, lo cual periodísticamente es un tema muy interesante porque da de qué hablar y da las argucias. Yo estuve escuchando también una posición de Pedro Miguel González, que él alega que Ricardo Martinelli, aun cuando sea condenado ya en firme, porque no le admitan la casación, él puede correr porque hay precedentes con respecto a Ana Matilde Gómez y Mayín Correa. Hay otros que dicen que no. Pero bueno, eso no es materia mía, no es algo que me compete. Como dije, yo considero que las elecciones de 2024 son un mero trámite, no va a pasar absolutamente nada, van a cambiar nada más el regente del Ejecutivo, algunos diputados, otros repiten, representantes y todo, pero esto no va a cambiar porque el sistema sigue ahorcándonos. Mientras nosotros no cambiemos el sistema y abonemos hacia un sistema que realmente propugne por la democracia, entonces estaremos hablando de un cambio para la sociedad panameña. No, y me preguntaba Arán hace un rato por las elecciones municipales. Y yo, que la gente no sabe quiénes son sus candidatos al municipio. Aquí nadie sabe nada. La verdad es que la gente no sabe. O sea, Sí, yo creo que hay una elección municipal donde hay un candidato a batir que pienso que por más crítica que tenga de un sector, que es el alcalde actual, José Luis Fábrega, es el candidato a batir. José Luis Fábrega tiene una base electoral muy fuerte. Digamos que José Luis Fábrega podría considerarse el Benicio Robinson en la ciudad de Panamá. Benicio Robinson en Boca del Toro, José Luis Fábrega en la ciudad de Panamá. Tiene una base muy fuerte. Hay varios candidatos que van a disputarle, que es el caso de Edison Brose, que está con otro camino y por la vía independiente. Está eh, Iván Blaser. Iván Blaser, aunque usted no lo crea, también tiene una base que ha sido trabajada por muchos años. Y la base no es precisamente una clase media, sino una clase ligada a la clase baja y ligada muy a los grupos docentes. Ha sido trabajada por muchos años. Así que esa candidatura hay que verla con mucho dinamismo. Hay candidatos con muchas iniciativas pero necesitan, una cosa es tener y ser popular en TikTok y popular en las redes, a ser popular a la hora de la verdad, en la búsqueda del voto. Estamos hablando de un Mayer Mirachi, estamos hablando del Edison Brose, estamos hablando incluso de Willy Bermúdez, que mucha gente pues habla de que él tiene posibilidades también. Uno no se las desprecia, sin embargo, Willy en las elecciones internas del panameñismo sacó una cantidad de votos bastante exigua en su momento. Así que él tiene que trabajar muy fuerte en ese sentido y tiene que tener. Todo depende de cómo es el carro para llevar
ese día pues a la población votante para que se materialice el voto. Como dije, esta no es una elección de Instagram ni de TikTok, sino de la base electoral fuerte que tenga cada candidato. Y esto se repite en los candidatos presidenciales. Oye, quería pasar a otro tema, Gerardo. Hace muchos años ya, hace un buen par de años, yo estaba en un estudio de televisión y estaba una periodista de ustedes, ahí a la estrella, Adelita Coriat, entrevistando a un político. Y el político se le fue la onda y terminó prácticamente pidiendo que la Corte Suprema de Justicia quitara al presidente, lo cual tú sabes que es pasarle por encima a la propia Constitución, casi que llamaron golpe de Estado. Y Adelita Coriat no lo dejó terminar de hablar y dijo, ¿sabe qué? Vamos a la pausa y regresamos. En el comercial le dijo, ¿tú te estás escuchando lo que estás diciendo? Entonces como que el político reaccionó. No había necesidad de exhibir al político, ¿me entiendes? O sea, y ella lo hizo de una manera profesional y muy inteligente. Te cuento esto porque creo que se ha dado una polémica por unas declaraciones de la pintora Olga Sinclair, que, que cuando tú tienes ese tipo de entrevistas y tienes una frase así, la pregunta que yo no sé, yo me haría ¿es relevante para lo que yo estoy haciendo compartir esta frase que de repente sale descontextualizada en medio de una conversación? ¿Va a tener alguna repercusión en lo que yo quiero presentar positivo? Algo así. Te lo pregunto porque te lo pregunto a ti, como periodista, especialista en redacción, expresidente y director de gremios periodísticos, si es necesario sembrar discusiones que a veces no suman, o temas que a veces no suman. Ir a la casa de un futbolista fallecido y preguntarle a la mamá y a los familiares cómo se sienten. Eh, Ese tipo de cosas, yo quisiera saber si vale la pena. A ver, en primer lugar, el periodista no debe ser una persona, a ver, tiene que tener una consideración específica. El periodista tiene que ser una persona por naturaleza buena. Y por naturaleza buena no significa que la persona, pues, usted va a agarrar y usted es un intermediario entre el entrevistado y el público receptor. Entonces, en ese caso, pues, usted puede advertirle a la persona y si la persona insiste, entonces Claro. usted le da. Yo creo que exhibir a las personas no es lo correcto. En Panamá se está dando un caso en donde los periodistas, presentadores de televisión, esto se convierten en juzgadores. Lo que hacen es que regañan a las personas y se convierten en otra persona que debate de tú a tú con la persona. Entonces ya hay algunos candidatos que no, algunas personas, perdón, que ni siquiera quieren ir a ser entrevistados porque lo que tú vas a hacerme, porque la intención entonces es de hacer caer en cuestiones que no debe ser. Yo creo que eso no es correcto. Uno tiene que fungir como el intermediario. No significa que en esa intermediación usted no pregunte preguntas duras. Por ejemplo, si usted tiene aquí al presidente Petro, pues usted está conversando, usted le pregunta, señor Petro, usted tiene una campaña fuerte en Colombia, está atravesando por una fuerte oposición en su gestión. ¿Qué tanto usted ha cumplido con su proyecto político que lo llevó al poder? Entonces le va a responder algo. Bueno, en medio de toda esta cuestión, usted eh, según lo que se ha desprendido, usted dijo que en una Panamá, usted la perdieron en Colombia por falta de negociación, porque hoy Colombia fuera dueña del canal. Bueno, y ha sido expresiones muy a lo largo del camino, usted ha tenido ese tipo de expresiones referente a Panamá. Pregunta, ¿usted le gustaría que Panamá formara parte de Colombia? O sea, es una pregunta difícil, es una pregunta bien, pero yo no tengo por qué ofender a Petro con respecto a su pensamiento respecto a Panamá.
¿Me comprende eso, Así, Guillermo? Y eso es lo de que hay que acuerdo. hacer aquí con respecto a las preguntas. Usted no puede humillar y no debe humillar a un entrevistado. Es que, es que por lo menos a mí no me gusta humillar a la gente y Dios sabe que he tenido mucha oportunidad de hacerlo. Pero ¿para qué? O sea, no tiene ningún sentido. He visto cosas dentro de las empresas y todo lo demás, pero públicamente, o sea, a veces nosotros tenemos que darnos cuenta que después del gobierno, los que estamos en medio de comunicación tenemos mucho poder, Gerardo, mucho poder. O sea, nosotros podemos eh, encauzar la conducta humana. Sí, por supuesto. Eso es decir, O sea, yo soy de la tesis, Guillermo, de que los periodistas tenemos que ayudar a la sociedad a tomar decisiones con informaciones que lo ayuden a, primero, a tomar esas decisiones con respecto al devenir inmediato y al mismo tiempo advertirles sobre situaciones. Ese es nuestro papel. Nuestro papel no es de ser militante político, de atacar a un candidato, a una figura, para afectarla y minarle su fuerza. Entonces, yo creo que eso no es nuestro papel. Entonces, frente a eso, nosotros tampoco debemos caer en la retórica. Por ejemplo, si usted en la retórica desinformativa, ojo, cuando usted escucha a muchos periodistas, a, le pregunta, ¿cómo está la caja del Seguro Social? Dice, está en quiebra. O sea, el periodista simplemente se ha llevado la retórica de la desinformación con respecto a ese tema y lo repite y lo repite y lo repite. No es capaz de buscar más allá sobre el tema de cuál es la solución para es afectar más al ciudadano jubilado. Es decir, en lugar del 60% que se lleve el 50%. Y entonces usted va repitiendo y repitiendo. Yo creo que el periodista tiene que ir un poco más allá. Pues la jubilación tiene que ser un aspecto para que la persona vaya y goce sus últimos años eh, eh, de vida, digamos así, su retiro lo goce y lo disfrute. Se tiene que haber soluciones para llegar a eso, no al caos. O sea, si usted se pone a analizar un montón de entrevistas que hay, nosotros vamos rumbo al caos. O sea, ¿quién ha dicho que el caos es lo que no es beneficioso? O por ejemplo, cuando usted se pone a analizar las proyecciones sobre las cárceles, para los próximos 5 años nosotros tenemos más cárceles, pero no escuchamos cuánta construcción de escuelas hay. ¿Comprende? Esas son cosas que usted tiene que empezar a cuestionar y empezar a hacer, pero hacerlo de una manera inteligente y sin humillar a la persona. no, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. A veces yo me quedo reflexionando qué tan negativo uno debe llegar a ser y qué temas puede proponer para no contaminar precisamente la opinión pública. Porque a veces nosotros mismos eh, somos contradictorios, ¿no? Tú ves los noticieros de televisión de la mañana pidiendo moralidad, buenas costumbres, responsabilidad, y en la noche tienes exactamente todos los antivalores. Entonces, te das cuenta de que, pues, ¿qué prima? ¿El negocio o la responsabilidad? A veces no lo medimos adecuadamente, Gerardo. Por cierto, ya para terminar, después de lo que pasó con la minera y que todo el mundo se hizo experto en cobre y en temas de metales, llama mucho la atención cómo la sociedad sobre todo de la ciudad de Panamá, ha asumido el desastre de Cerro Patacón. Bueno, sí, no hay manifestaciones ni nada. Yo creo que es un problema mucho más serio que el de la mina que tenemos aquí al lado de la ciudad. Pero bueno, no lo hemos atacado como debe ser. Entiendo que ha habido problemas, entiendo también que ahora mismo la gente empieza a cuestionar sobre el tema del vertedero que se incendia, pero más que el aspecto de que la gente no sepa eh, apagar un fuego como es debido, también hay que reconocer el problema que hay con las altas temperaturas
Sí. Ese es un vertedero que genera gases incendiarios. Vean lo que está ocurriendo en Colombia. En Colombia no es un vertedero, es la propia, los bosques alrededor de Bogotá y alrededor de varias ciudades allá. Y lo extinguieron y volvieron a encenderse. Hay problemas serios que van más allá del aspecto político y eso. Es Pero es que, cierto lo que usted dice. es El que, problema de Cerro Patacón supera y la gente no ha hecho no, es que se rasga la vestidura con respecto a pa- Patacón como si lo hicieron con e- cobre, con eso la es lo que minera te de iba a cobre. decir. Para mí es demasiado llamativo que algo que ni siquiera has visto motive a gente a protestar todos los días y a incluso llegar a ponerlo como un enclave cuando el que te llega, la contaminación que te está llegando a los pulmones directamente, a tu, a tu sistema respiratorio casi que a diario, ese no te motiva ni siquiera a escribir Sí, nada, bueno, ¿no? de hecho la minera yo creo que va a ser un tema de campaña y eso tiene una segunda parte, así que yo creo que es un tema que va a estar recurrente, ¿no? Sí. Eso es para los que creen que las cosas son orgánicas. A veces no. Exacto. Don Gerardo Berróvalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mando un gran abrazo. Y Dios mediante, nos hablamos el próximo martes, ¿te parece? El próximo martes nos vemos aquí y encantado de estar una vez más con los oyentes de Radio Ancon. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Era el periodista, escritor y director de La Estrella de Panamá, Gerardo Berróvalo, con nosotros aquí en la mañana Ancon. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos.